Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cada momento que nos das, aún por este año que empieza, Señor, y queremos realmente agradarte. Ayúdanos en esta búsqueda que estamos haciendo. Aún la gente que tiene tiempo buscándote y no te ha encontrado, o la gente que está empezando, Señor, a caminar, o la que tiene poca fuerza, la que de plano no quiere nada, Señor, también ayúdale, porque si se le acaba el tiempo, Señor, ¿qué va a pasar con su alma? ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente, aún en estas fechas, pues pereció y no te conoció, Señor? Aún te damos gracias por los que a tiempo escucharon tu voz y, aunque ya murieron, están contigo. Por todos te damos gracias, Señor, y por cada persona que esté escuchando y viendo esta enseñanza en diferentes partes, desde Colombia, México, Veracruz, aún otros países, Señor, que han estado atentos, Perú, Argentina, aún en Estados Unidos, por ahí en España, donde quiera que llegue esta palabra, Señor, que tú seas muy glorificado. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos titulado Es tiempo de buscar a Dios. Y la plática pasada hablamos de guardar nuestros pensamientos y dimos pues una serie de bases, una introducción muy importante para poder entender cómo los pensamientos sí son influenciados directamente por el enemigo, pero también en los pensamientos Dios nos está hablando de continuo. Y recordamos que estamos estudiando el texto de Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y cuando vemos la palabra que el impío deje su camino, el hombre inicuo tenga cuidado, deje sus malos pensamientos, va implícito, pues que no deje los pensamientos buenos, los que le llevan a Dios, sino lleve los pensamientos, haga a un lado los pensamientos malos. Entonces, por eso es que hablamos esto de guarda tus pensamientos. Dimos una primera parte que está en el canal La Enseñanza, pero hoy vamos a dar la segunda parte. Y quiero comenzar con un ejemplo. Hace muchos años en una revista yo leí de un ejercicio que hicieron, y este ejercicio era un tipo de broma o investigación, pero anotaron en una carta y la mandaron a varias personas, como un anónimo, y esa carta decía: ya sabemos lo que tú hiciste. Entonces, de alguna manera, es como una frase muy sencilla, pero una frase muy fuerte. Entonces, dice la gente que al revisar el ejercicio fue un caos porque algunos entraron en tensión, en problemas nerviosos, e inclusive alguna persona probablemente se quitó la vida porque lo que sintieron fue una culpa muy fuerte. Es decir, a lo mejor era una broma, era un ejercicio social, pero de alguna manera el resultado fue trágico porque la gente en sus pensamientos, la gente en su mente puede traer una guerra, puede traer un problema fuertísimo. Es decir, tú ves a una persona que va en la calle, está trabajando normal, un padre de familia, una madre ama de casa, un trabajador, un empresario, y tú lo ves normal. Pero dentro en su mente puede haber una batalla muy cruel que de continuo a veces se está perdiendo. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, y con esto doy inicio para que podamos valorar que los pensamientos sí son muy importantes para Dios, que los pensamientos son muy importantes para nosotros en nuestra búsqueda de Dios, o el que ya está caminando con Dios, pues pueda poder perseverar. Ya también dimos una base importante hablando de la tentación que tuvo Jesucristo allá en el desierto, la tentación de Satanás. Satanás mencionó algunos textos bíblicos y Jesucristo venció estos argumentos del diablo con la misma palabra de Dios, pero ocupada de manera correcta. Hoy vamos a seguir en ese mismo tenor, entendiendo que estos pensamientos incorrectos, estos pensamientos que son como dardos de fuego del maligno, bueno, van a venir de diferentes maneras, porque no vienen siempre igual. Y entonces
Yo quiero recordarte un poco cuando Satanás viene con pensamientos atormentándote con temores. Ahora que empieza este año, mucha gente tiene temores de la recesión económica, tiene temores si tiene negocio, tiene temores si va a tener trabajo, tiene temores cómo va a estar su familia, cómo están sus hijos, tiene temores si tiene una enfermedad, tiene temores si a lo mejor en el trabajo va a tener problemas o está teniendo problemas, tiene temores pues a lo mejor de una mala noticia, tiene temores de muchas situaciones. Entonces el diablo está de continuo en el pensamiento. Se dice que un exceso del pasado pues nos produce una tensión, nos produce una depresión, nos produce pensamientos tristes, pero un exceso de pensar en el futuro y la gente que solamente está pensando en el futuro, y no me refiero a la gente que sí le gusta planear y organizarse, eso está muy bien. Más bien no te afanes por el día de mañana, piensa en el día de hoy, porque cada día trae su propio afán. Y fíjate cómo en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O tal vez primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, vemos que el único argumento que tenemos contra ese dardo de fuego del maligno, pues es la Escritura, es la misma palabra de Dios. Entonces, cuando una persona está siendo atormentada por el diablo, pues aunque se ponga a ver la televisión, aunque se ponga a leer una revista, o aunque ponga a hablarse con un amigo, o aunque se ponga a hablar con alguien que pues seguramente puede ser una buena conversación, no le va a ser suficiente, necesita ir a la palabra de Dios para que la palabra le vuelva a centrar en su realidad. Pero ¿qué más ocurre o qué otros efectos produce este ataque de Satanás? Bueno, quiero decirte, cuando Satanás, por ejemplo, trata de desanimarte, ¿no? O sea, ahora, pues, cuando tú ves tu realidad, cuando ves tus dificultades, cuando ves tus problemas, cuando ves a tu familia, cuando ves a lo mejor, pues, tu misma vida espiritual y dices, no, pues no avanzo, o no puedo, o me cuesta mucho trabajo, bueno, entonces tiendes a desanimarte. De repente la gente empieza a voltear a su alrededor, empieza a ver alrededor, a lo mejor que la gente que está con él o con ella, pues no quiere buscar de Dios, o empieza a desanimarte porque otros que tienen más años en el cristianismo no se esfuerzan, o empiezas a desanimarte porque otros que deberían de estar peleando la buena batalla no lo hacen. Entonces la gente empieza a ensimismarse, empieza a verse a sí misma, empieza el diablo a conmiserarlos y decir, sí, pobre de ti, mira, porque es cierto, nadie se esfuerza, y tú para qué te esfuerzas entonces, nadie busca a Dios, entonces tú para qué buscas a Dios, y mira tu familia, en lugar de estar adelante, está retrocediendo. Entonces el diablo empieza a desanimarte. Bueno, Josué capítulo 1, versículo 9, te remonta a otra historia, te remonta a otro momento, te remonta a una idea correcta que va a ayudarte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios le estaba hablando a un hombre que estaba atravesando muchos problemas, muchas dificultades, en una generación de gente que se olvidaba fácilmente de Dios, pero le dijo Dios a un varón, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y cuando tú no nada más lo lees, sino lo entiendes y crees la palabra y crees al Dios de la palabra, de la Escritura, entonces ese pensamiento se hizo a un lado. ¿Te das cuenta cómo en estos dos ejemplos tú puedes estar en un estado de tensión, en un estado de temor, o puedes estar desanimado, pero cuando lees la palabra, cuando entiendes la palabra, entonces ese pensamiento se va? No quiero decir que ese pensamiento nunca más va a volver, no, sí, puede volver. Porque la Escritura dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero resistes, huye y vuelve en ocasiones. Entonces, tú tienes que estar de continuo estudiando la palabra de Dios y los textos que tú conoces, emplearlos en el momento adecuado. Te quiero dar otro ejemplo, porque son formas en que Satanás muy normalmente viene y nos ataca. Por ejemplo, Satanás nos trae una falsa culpa, ¿no? Por ejemplo, te dice, tú has sido muy malo, tú has tenido una vida muy pecaminosa, tú has hecho tantas cosas malas, te has apartado de Dios, no le has puesto atención a las cosas de Dios, has sido tan ligero, has sido tan mundano, has sido tan pecador, has tenido una vida pero tan oscura, donde nadie lo sabe, como el ejemplo que ponía en un principio, pero Dios sí lo sabe, que tú sabes que no tienes perdón de Dios.
Eso se le llama una culpa falsa o una condenación. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver en la Escritura los textos donde te hablan del amor y de la fidelidad de Dios, de la buena voluntad de Dios para con la persona que quiere arreglar su vida, para con la persona que no está nada más asistiendo a una congregación pues por cumplir, sino porque quiere buscar a Dios, que no está asistiendo a una reunión nada más pues para ser un número más en la congregación, que no está asistiendo a un lugar a escuchar la palabra para llenarse de conocimiento y aprender y enseñarle a otros, no, sino que quiere que Dios transforme su vida. Entonces un texto que puede venir a nuestra mente, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Bueno, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, la Biblia no dice cuáles, si son pequeños, son grandes, si son enormes, para Dios todos son iguales, pero así como para Dios todos son iguales en el sentido de que son dañinos, también el perdón es igual para cualquier pecador que quiera arrepentirse, para cualquier pecador que quiera buscar a Dios, y dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados. Y aquí reafirmas estas palabras que dan el carácter de Dios. Él es fiel, Dios es fiel y justo. Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Y mira esta palabra tan preciosa. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando viene el diablo con pensamientos de culpa, tú lees esto, tú entiendes esto y te apropias de este texto y tú dices, sí es cierto, Dios, tu palabra dice que tú puedes limpiarme de toda maldad. No hay pecado que tú no puedas perdonar, no hay pecado que tú no puedas quitar, no hay pecado en la cruz que tú no hayas pagado. Y entonces la persona que estaba condenada y que estaba en un hoyo y que se sentía rechazada o que se sentía destruida, la gente se puede empezar a acercar a Dios. Porque hay mucha gente que la verdad no se acerca a Dios por esta falsa condenación. Muchas personas están pensando de continuo que Dios no quiere nada con ellos, o que Dios los rechaza, o que Dios se ha olvidado de ellos. Entonces hay personas que piensan que Dios no quiere nada de ellos, que Dios no se preocupa por ellos, o que Dios ya se ha olvidado. Y a lo mejor la gente dice, no, es que Dios quiere a los ricos, o Dios quiere a los buenos, o Dios quiere a los no tan malos. Entonces ya está trayendo una falsa condenación el diablo aquí en la mente y en los pensamientos. Por eso mucha gente no se acerca a las iglesias, porque mucha gente tiene una mentira en su mente que el diablo se la vendió. A la iglesia asiste la gente buena, y eso es una mentira. Porque cuando nosotros vamos a un médico, pues no vamos porque estemos sanos. Nosotros vamos a un médico porque estamos enfermos. Inclusive, piénselo en algún momento, cuando nosotros vamos a un especialista, es porque un médico general ya no pudo curar una enfermedad. Y así hay muchas personas en la calle que no asisten a una congregación o no escuchan la palabra de Dios porque tienen un problema en su corazón enraizado, que es el pecado, y entonces a lo mejor, pues puede la persona dejar la bebida fácilmente, o puede dejar el cigarro, o puede dejar la mentira, pero hay algunos pecados que no puede dejar. Por ejemplo, hay gente que es adicta a la pornografía, o que es adicta a la sexualidad sin control, o hay gente que es muy adicta en su corazón, por ejemplo, pues estar perdiendo el tiempo, o hay personas que pueden estar muy amargadas en su corazón. Entonces, pueden dejar muchos pecados, pero hay un pecado que no pueden dejar. Y como es tan vergonzoso, tan oculto, nadie lo sabe. Bueno, Dios sí lo sabe, pero de las personas nadie lo sabe. Entonces la gente dice, no, mejor no voy a buscar a Dios, mejor no voy a la iglesia. Y vamos a poner otra vez el ejemplo de lo médico. Si tu hijo o tu hija tiene un problema en el estómago, lo llevaste al médico, le dieron un tratamiento. Si tu hijo o tu hija tiene un problema en la garganta, le dieron un tratamiento completo de 15 a 20 días y sigue enfermo, ¿qué haces? ¿Dejas ahí que se enferme? ¿Dejas que siga empeorando, que se muera? Ya ni modo, ¿verdad que no? Tú lo que haces es que vas con un especialista, entonces tú vas a buscar un buen especialista, vas a buscar un mejor médico, y si pudieras buscar el mejor médico de la ciudad y que te atendiera, tú irías a ese médico, ¿sí o no? ¿Y por qué no es así en las cuestiones de nuestra alma entonces? ¿Por qué no dices, bueno, Señor, pues es que sí, he procurado cambiar y no he podido, he leído la palabra, he escuchado enseñanzas, o estoy en una congregación, pero mi vida no cambia, no cambia, no cambia? Y la gente entonces baja los brazos, se da por vencido, se da por vencida y dice, no se puede. Yo creo que me voy a alejar y entonces Dios no quiere nada conmigo. Donde tú deberías de
poder buscar más ayuda, deberías de poder pedir orientación, pedir ministración, ser sincero, abrir tu corazón. A lo mejor tienes un problema en lo familiar. Bueno, necesitas a alguien que tenga una experiencia en los consejos familiares. A lo mejor una persona que tenga a su familia en sujeción, pues para que te pueda dar un buen consejo. Porque ¿cómo puedes pedirle un consejo familiar a alguien que no tiene, pues obviamente, a su familia en sujeción? Pues no se puede. O ¿cómo puedes pedirle consejo a una persona, a lo mejor, pues que, lo digo con mucho respeto por muchas congregaciones, lo cual nos ven de muchos lugares de América, como lo comentamos en un principio, donde la persona en el púlpito te dice es que yo no puedo dejar la mentira. Te dice el pastor, bueno, yo no puedo dejar la mentira, como usted no puede dejarla, nadie puede dejarla, hermanos. No, pues ¿cómo te puede dar un consejo él en cuanto a eso? Pues no se puede. Yo me acuerdo hace muchos años en mi infancia, un predicador estaba siempre predicando y él decía, bueno, hermanos, pues miren, yo me siento todos los domingos y me pongo a ver la televisión y me pongo a ver a Rambo y me pongo a ver a esto y lo otro y empezaba a hacer chistes de Dios. Bueno, no le puedes pedir un consejo a una persona así. No sé si me explico. El problema no está en Dios. Por eso en este ejemplo que te estoy poniendo, si te das cuenta, el diablo pone una semilla y esa semilla empieza a germinar. Por eso mucha gente no se acerca, nunca se acerca a una iglesia porque dice, los buenos van a una iglesia. La palabra de Dios dice que los enfermos necesitan médico porque los sanos no necesitan médico. Son más bien la gente que necesita buscar a Dios. Son más bien la gente que sí se siente vacío, que se siente que está pecando, que se siente alejado de Dios, que necesita escuchar la palabra de Dios. No, al contrario, la gente que ya está bien con Dios, diría yo, pensaría, de acuerdo también a la Escritura, que debería estar ganando más almas para Dios, que debería estar buscando a más personas para Dios, que debería estar atrayendo a sus conocidos, a sus familiares, a otras personas, es decir, madurando y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, a una congregación asiste la gente enferma espiritualmente, porque necesita que Dios le ayude, que Dios sea el todo en su vida. Yo quiero decirte algo, aquí ya te puse varios ejemplos. Cómo Satanás viene y te destruye. Cómo Satanás viene y te desanima. Cómo Satanás viene y pues te está poniendo pensamientos negativos, pensamientos incorrectos, pensamientos de derrota, pensamientos de destrucción, pensamientos de culpa. Y pudiéramos hablar de muchas cosas que Satanás hace. Pero hablando de este tema, de guardar nuestros pensamientos, yo quiero decirte que es tu responsabilidad y mi responsabilidad decirle a Dios, Señor, ayúdame. Y no solamente ayúdame, sino, ¿qué pasa si un médico no te atiende porque ya es tarde y a lo mejor es el último turno que tiene a las 6 de la tarde y él tiene que irse a su casa, pero tu hijo está súper enfermo y él es el especialista que puede tratarlo y no hay otro y no hay más? ¿No le suplicarías tú al médico? ¿No le pedirías una oportunidad? ¿No le dirías, por favor, cuide a mi hijo, por favor, atiéndalo, por favor, dele una oportunidad? ¿No clamarías, no le pedirías ayuda? Le dirías, por humanidad, por favor. O sea, tú verías de qué manera él lo atendiera. Bueno, yo te quiero decir algo. Si de continuo estás retrocediendo al pecado, si de continuo ves que no hay solución en las cosas que tú estás intentando en tu búsqueda con Dios y ves que tus pensamientos te están ganando, el diablo te está ganando en tus pensamientos, bueno, te voy a decir algo. ¿Por qué no le clamas a Dios por una mente sana? ¿Por qué no le clamas a Dios? ¿Por qué no le suplicas y le ruegas, Señor, ayúdame? Ayúdame, mira, este pensamiento es tan difícil, este pensamiento incorrecto o inmoral o violento o amargoso, o este pensamiento que me lleva al mundo de continuo, este pensamiento que me está venciendo, Señor, ayúdame. O sea, para eliminar esos pensamientos, clama a aquel que te pueda ayudar para sentir esa paz que no viene del hombre, que no viene de ti, esa paz que solamente viene de Dios. Te quiero leer un texto, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, o sea, la paz no viene de los hombres, la paz viene de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo la paz de Dios puede guardar nuestro corazón y puede guardar nuestro pensamiento. Solo la paz de Dios, solo el amor de Dios, solo la ayuda de Dios. Cuando la gente busca esta paz,
en la meditación, yo te digo una cosa, está esclavo a la meditación, es como un ejercicio, sí, que sirve en ocasiones, pero no te recomiendo mucho porque entonces tú le das entrada, que vamos a hablar más adelante de eso, le das entrada a otro tipo de pensamientos que no son correctos. Inclusive, lo quiero decir, a otros entes espirituales que no son correctos. Mucha gente que está en la nueva era, en la meditación trascendental, que está mezclado con el yoga y con otras ideas, está dando entrada a cosas que son incorrectas y cosas que son riesgosas. Cuando yo te digo que le pidas a Dios que te dé paz y tranquilidad, es porque estás pensando en alguien que es real, en alguien que te puede ayudar. Estás pensando y estás clamando y estás buscando la ayuda donde tienes que buscar la ayuda. Tú y yo, para poder vencer al enemigo, tú y yo, para poder vencer al maligno en este tiempo, necesitamos tener la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús estuvo caminando entre nosotros, Él tuvo un sentir. Este sentir era amar a uno de los enemigos. Era perdonar al que lo ofendía, al que lo aborrecía. Era mostrar el camino correcto. Entonces, lo que Pablo te está invitando es que eso que Cristo sentía en esta tierra, tú también lo sientas en este momento, porque es necesario. Imagínate rodearte de tanta gente pues negativa, agresiva, violenta, amargosa, de gente complicada. ¿Cómo poder estar en esta tierra con gente tan difícil? Necesitas tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y necesitas de alguna manera tener la misma mente de Cristo, es decir, los pensamientos de Cristo. ¿Quién conocerá la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo que tenemos la mente de Cristo? Porque nosotros necesitamos pensar en esos pensamientos de amor, de bondad, de pureza. Nosotros necesitamos pensar con esos pensamientos de perdón. Nosotros necesitamos pensar, ganar aquí en la mente la batalla de la inmoralidad y de la violencia y de la agresión, porque mucha gente ha platicado y dice, es que tú no sabías cómo era mi casa, por ejemplo. Tú no sabías cómo era mi padre en la infancia, o cómo era mi madre en la infancia, que no nos daba de comer, o que nos golpeaba, o que nos maltrataba. Bueno, ahí está un pensamiento que está atacando. Ahí está un pensamiento que está pisoteando a la persona y que no la deja ser feliz, que no la deja ser libre, que no puede buscar a Dios porque está amargado, por ejemplo, ¿no? O alguien que diga, no, pues es que yo desde la adolescencia empecé a ver pornografía a los 12, 13 años y ahí estaba toda la pornografía que tenía mi padre o mi tío y tú no sabes qué pensamientos tan horribles tengo. Y entonces eso es como una adicción y me hace que tenga que estar viendo escondidas en el internet y ahí en el celular y ahí en la computadora y ahí me voy a las escondidas donde nadie sabe, pero estoy alimentando mi adicción. Entonces esa mente está contaminada, está corrompida. ¿Qué necesita? Necesita la mente de Cristo, necesita pensamientos distintos, porque si no, nunca va a poder ser libre. ¿Te das cuenta qué importante es este tema? Cuando una persona no guarda sus pensamientos, no cuida sus pensamientos, ya perdió. Ya perdió. Es como un soldado que va a la batalla sin armas, es como un soldado que va con la actitud de perder, de derrota, ya perdió en sus pensamientos. Entonces, por eso mucha gente está derrotada todos los días. Es más, hay mucha gente que va a las congregaciones. Yo recuerdo, era mi experiencia y la de muchos otros que iban junto a mí, mi misma familia, gente conocida que íbamos a una congregación hace muchísimos años. Mientras el predicador hablaba la palabra el domingo, pues sí entendíamos algo de la Biblia. Pero salíamos de la congregación y cuando nos enfrentábamos con el mundo real, perdíamos todos los días. Perdíamos de continuo. Porque al primer momento llega una persona en la calle y te choca tu coche, pues sientes ira y le maldices y te golpeas con él, te peleas con él, entonces ya perdiste. Llegas a tu casa y entonces te enfrentas contra tu esposa y tu esposa te empieza a decir de groserías o te empieza a ofender o te empieza a insultar y tú le contestas igual, entonces el diablo se empieza a carcajear de los dos porque ya le ganó a los dos en su corazón, pero primeramente en sus pensamientos. Yo recuerdo también cuando estaba en aquella congregación hace muchísimos años. Recuerdo cómo la gente pues decía, bueno, pues es que todos pecamos, todos los cristianos somos pecadores, todos pecamos. Entonces, imagínate el diablo en esas congregaciones haciéndoles pensar a la gente que la vida de derrota, que la vida pecando, que la vida volviendo atrás, día tras día, problema tras problema, tentación tras tentación, esa es la vida cristiana. Bueno, ahí te das cuenta cómo el diablo robó
todo el corazón de aquellas personas porque robó primeramente y ganó en su mente, en sus pensamientos. Te quiero leer un texto y es una recomendación que te quiero dar de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, fíjate qué interesante el apóstol Pedro está diciendo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que te está diciendo el apóstol Pedro es que ciñas los lomos de tu mente, porque dice de tu entendimiento, de tu mente. ¿Y cómo es esto? Bueno, te quiero dar la idea. En el cuerpo natural, los lomos son la parte central del cuerpo, son la parte que sostiene, la parte más fuerte que sostiene el cuerpo. Entonces, cuando Pedro dice que te debes de preparar para que te ciñas en los lomos de tu entendimiento, es que te debes de preparar en tus pensamientos, te debes de preparar en tu mente. Probablemente mucha gente, cuando asiste a una congregación, no piensa en eso. La gente piensa, pues, que si le ora místicamente a Dios, Señor, pues protégeme de todo mal. Y no se da cuenta que el ataque va a venir aquí en su mente. Hoy, Señor, yo no te quiero ofender todo el día de hoy. Está bien que le ores así a Dios, pero cuidas tus pensamientos. Cuidas lo que lees, cuidas lo que escuchas, cuidas lo que ves, cuidas de que estés alimentando tu mente y tu corazón. ¿Lo cuidas? Porque si no lo cuidas es una oración contradictoria. Tú le estás diciendo a Dios que Él te cuide, pero tú no te cuidas, tú no te guardas. Entonces, cuando dice la enseñanza o lo que estamos tratando de expresar el día de hoy, es que tú tienes que guardar todo lo que entra a tu corazón, todo lo que entra a tu mente. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, bueno, prepárate, ciñe tu mente y tus pensamientos. Piensa en lo bueno, piensa en lo justo, piensa en lo correcto. Piensa en Cristo, pide y clama tener la mente de Cristo, porque nada más que la mente de Cristo te va a ayudar a caminar una vida recta en un mundo tan pecador, en un mundo tan perverso, en un mundo tan perdido, en un mundo tan egoísta, en un mundo tan envidioso, en un mundo que tiene celos amargos, en un mundo que tiene una competencia incorrecta, en un mundo que tiene tanta y tanta injusticia y maldad. ¿Sabes? Tú y yo somos influenciados todos los días por ese medio y por ese mundo. Si no tenemos la mente de Cristo, no tenemos oportunidad. Te voy a dar otra idea importante, aparte de ceñir tu entendimiento, para que puedas contrarrestar todo pensamiento negativo del enemigo. Bueno, la Escritura dice que tienes que llevar todo argumento al conocimiento de Dios. Te quiero leer el contexto. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, o sea, estamos en este cuerpo, no militamos según la carne, no militamos según los pensamientos o los deseos incorrectos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Este texto lo estudiamos en la enseñanza pasada. Pero el versículo 5 dice esto: derribando argumentos. ¿A qué te suena la palabra derribar? A empujar con todas tus fuerzas, a atacar con todas tus fuerzas, a destruir con todas tus fuerzas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora aquí es el punto. Como nuestras armas no son carnales, como nuestra lucha no es física, sino es espiritual, entonces cuando la Biblia dice que debes derribar todo argumento y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, bueno, tiene que ser que de alguna manera tú le pidas ayuda a Dios y Él te ayude contra todo argumento y todo pensamiento. Y aquí te da una clave la Biblia. Primero es que tienes que llevar los pensamientos erróneos cautivos. Tienes que identificar cuáles son esos pensamientos que no te llevan a Dios. En este momento vamos a hacer un ejercicio que te va a ayudar en tu vida espiritual. Cuando tú escuchas una voz en tu mente, tú tienes que saber identificar quién te está hablando. Porque si tú no sabes quién te está hablando, la gente se confunde. Hay gente que en las denominaciones, por ejemplo, si se encuentran un celular tirado en la calle, lo agarran y dicen Dios me bendijo, y en lugar de que lo devuelvan a las personas, que es lo correcto, pues se convierten en ladrones y entonces lo guardan y entonces piensan que Dios les bendijo.
O sea, en las denominaciones, la palabra de Dios no es tan importante o no es importante, sino lo que es importante es lo que la persona siente, lo que la persona piensa, pero no se da cuenta que en esos pensamientos no está Dios. ¿Qué estás pensando en este momento? Es el ejercicio que te comentaba hace un rato. Mucha gente, porque así me pasó a mí cuando empecé a buscar a Dios, sentado en la misma congregación, dice, no, Dios no me puede ayudar. No, mi situación es muy complicada. No, Dios no quiere nada conmigo. No, esto es para algunos poquitos, esto no es para mí. No, esto es muy exagerado. No, esto es muy radical. No, predican muy fuerte. No, esto es muy duro. No, esto me ofende. No, esto me agravia. O sea, ¿cuántos pensamientos estoy mencionando? La pregunta es, ¿son de parte de Dios? ¿Son pensamientos de parte de Dios? Y la verdad que ninguno de estos que comenté ahorita son de parte de Dios. ¿Cuándo te das cuenta que un pensamiento es de parte de Dios? Cuando este pensamiento te lleva más a Dios. Cuando este pensamiento te lleva más a amarlo. Cuando este pensamiento te lleva más a amar a tu familia, a tu prójimo. Cuando este pensamiento te hace más como Cristo, te hace tener más la mente de Cristo. Sí, puedes tener un problema, sí puedes tener un error, sí puedes tener pecados, pero te dice, hay una solución, hay una alternativa, hay una puerta que se llama Cristo. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere transformar, Dios te quiere cambiar. Entonces tú decides a quién escuchar. Tú tienes que escuchar a Cristo, porque si escuchas al diablo, entonces el diablo te va a hacer trizas, te va a ganar y te va a hacer pedazos como siempre en la misma congregación. ¿Qué será cuando no estás en la congregación? ¿Qué será cuando estás en la calle? ¿Qué será cuando estás haciendo tus labores domésticas? ¿Qué será cuando estás comprando, vendiendo? ¿Qué será de lunes a sábado cuando no estás en una congregación, cuando no tienes tanta influencia de Dios? Por eso mucha gente necesita en las denominaciones estar yendo varios días a las semanas a las reuniones y no se da cuenta que tiene a Dios y la palabra para depender de Dios de lunes a domingo y no necesita de tantas y tantas y tantas reuniones, porque las reuniones nada más le acallan la conciencia, pero saliendo de la reunión, la persona es exactamente la misma. Como que se transforma. La reunión es buena y afuera de la reunión no es buena. En la reunión cristiana es santa la persona y fuera de la reunión ya no es santa la persona. O sea, ¿qué es eso? Es que la persona solamente está viviendo de momento en momento, de sensación en sensación religiosa, pero no tiene una relación con Cristo. Cuando la persona tiene la mente de Cristo, cuando la persona quiere caminar como Cristo anduvo aquí en esta tierra, entonces le pide ayuda a Dios, le clama a Dios, busca a Dios con todo su corazón, guarda sus pensamientos y algo muy importante que ahorita hicimos, identifica a los que son incorrectos. Yo te hago una pregunta y lo puedes pensar en la semana. Si te das cuenta que muchas veces más que escuchar a Dios, escuchas al diablo. Más que escuchar las promesas o los mandamientos, las ordenanzas, lo que Dios te pide, escuchas más de continuo al diablo. A lo mejor se escucha muy fuerte la frase, pero así es. Todo pensamiento de derrota, de desánimo, de no poder, de falsa culpa, de agresión, de violencia, de inmoralidad, todo eso viene de Satanás, que es padre de toda mentira. Ahora, ya que identificaste el pensamiento, el texto que estamos nosotros revisando en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, pues tienes que llevar cautivo el pensamiento. Te pongo una idea de qué es llevar cautivo. Piensa en un soldado y piensa en otro soldado. Los dos son de diferentes bandos. Y uno acaba de capturar al otro. ¿Cómo es llevarlo cautivo? Bueno, si lo lleva cautivo, pues no lo lleva así nada más como si fuera un paseo de amigos. Lo lleva esposado, lo lleva amarrado, lo lleva capturado. Tiene cuidado, si se le escapa lo pueden matar, lo pueden culpar de que es un traidor, lo pueden culpar de negligencia, no puede dejar escapar al enemigo. Entonces la idea de llevar cautivo es que lo atrapas, es que lo amarras, es que lo cuidas, es que tienes mucho cuidado y mucha precaución de que ese enemigo no se escape. Así es un mal pensamiento. Si el pensamiento no es llevado cautivo, no es llevado como apresado, no es identificado, no es llevado como cautivo, como un esclavo ahí delante de Cristo, delante de Dios, llevarlo ahí a tu misma mente y decir, no, este pensamiento no es correcto.
No, este pensamiento no es de Dios. No solamente lo identificas, imagínate que identificaras un pensamiento. No, este pensamiento no es de Dios, pero no haces nada con él. Hay que se quede ahí revoloteando en tu mente, hay que se quede de continuo todo el día estando atacándote, te está atormentando el pensamiento. ¿De qué sirve identificar un mal pensamiento si no lo atrapas? Si no lo llevas cautivo a Cristo. Y tienes que hacer hincapié en ese pensamiento. No, este pensamiento no es de Dios. Mucha gente lleva no días, ni semanas, ni meses, lleva años con un mal pensamiento. Yo he platicado en la administración y mucha gente dice, es que la verdad yo tenía un pensamiento, que este pensamiento no me dejaba ser cristiano, no me dejaba ser cristiana. Era un pensamiento de culpa, o era un pensamiento de condenación, o era un pensamiento de desánimo, o era un pensamiento incorrecto. Yo creía que Cristo era así, pero no era así. Cuando vi la Escritura, Él tenía un carácter diferente. Así pasa. Todo pensamiento que no es llevado cautivo a Cristo nos va a atormentar de continuo. Otra cosa que también te dice el texto, derriba argumentos. Entonces tienes que derribar todo argumento erróneo. Y la palabra derribar tiene que ver que es arrojarlo con fuerza, empujarlo con fuerza. Claro, nuestra fuerza no es humana. Nosotros pues tenemos poca fuerza, pero nuestra fuerza viene de Dios y de la palabra de Dios. ¿Cómo derribas un pensamiento incorrecto? Estudiando la palabra de Dios, pidiéndole ayuda y fuerza a Dios, clamando otra vez a Dios, diciendo, ayúdame a vencer este pensamiento, Señor. Yo no quiero que me esté molestando, porque la verdad es bastante molesto. Si buscamos más a Dios, evidentemente Dios tiene cuidado de nosotros. Y ya vamos concluyendo. Pensar en cosas buenas no es una opción. Pensar en cosas buenas es, de alguna manera, una obligación en el cristiano. Una obligación en la persona que quiere buscar a Dios. ¿Quieres que te lo lea? Filipenses 4, versículo 8. El apóstol Pablo le decía a la iglesia allá en Filipos, pero no solamente a ellos, sino Dios nos habla a todos nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. También es otra forma de determinar si un pensamiento viene de Dios o viene del enemigo. A ver, ¿es digno de alabanza esto que estoy pensando? ¿Tiene virtud alguna esto que estoy pensando? ¿Es de buen nombre? ¿Es amable? ¿Es puro? ¿Es justo? ¿Es honesto? ¿Es verdadero? No tiene ninguna de esas características tu pensamiento. Hazlo a un lado. No viene de Dios. Identifícalo. Llévalo cautivo. Derríbalo. Ora y pídele a Dios y dile, Señor, no puedo perder esta batalla, porque si ese pensamiento no me deja en paz, entonces ese pensamiento me va a llevar después a cometer un pecado, y después de cometer ese pecado y hacerlo repetitivo y repetitivo me llevará a una práctica, y esa práctica me va a llevar a una esclavitud, y esa esclavitud me va a llevar a la muerte espiritual, y la muerte espiritual es lo que el enemigo de nuestra alma quiere con todos nosotros. Pero Dios, mandando a su único hijo para que muriera por nuestros pecados y para romper esa esclavitud, para romper las cadenas del pecado, para romper todo lo que tú y yo no podíamos pagar por nuestra propia fuerza, o no podíamos pagar por nuestra propia bondad, porque no había bondad en nosotros. Porque no podíamos, nadie podía, ni la persona más buena de este mundo podía ocupar el lugar de Cristo, que es el lugar que tú y yo merecíamos, y que de eso vamos a hablar más adelante. Pero Cristo vino para darnos una oportunidad. Y voy concluyendo. La Biblia también te pide a ti y a mí que renovemos nuestra mente. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente tienes que estar analizándola de continuo, tus pensamientos. Y si hay pensamientos que no glorifican a Dios, pensamientos que no te llevan más a Dios, pensamientos que te están destruyendo, que te están lastimando, y por lo mismo estás lastimando a otros porque actúas de una manera incorrecta,
una manera que no glorifica a Dios, entonces tienes que estar renovando tu entendimiento. Y esto aplica a gente que no es cristiana y a gente que también es cristiana. Para terminar, te quiero decir, busca fortalecerte en Dios. Esto no se puede solo. O sea, esto no es una lucha humana, es una lucha sobrenatural también. Hay que pedirle ayuda a Dios. David en algún momento en 1 Samuel 36 se había alejado de Dios, no había confiado en Dios, no le había consultado. Pero cuando se dio cuenta de toda la desgracia que vino a su vida, fíjate lo que él hizo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Después de eso vino algo precioso, le consulta a Dios, vino una gran victoria, pero antes de eso se fortaleció en Dios. No tienes fuerza en tus pensamientos, eres débil, como mucha gente ha escuchado, es que soy muy débil, es que no puedo, es que soy muy frágil, es que soy incapaz. Bueno, si a alguien le falta sabiduría, dice la Biblia, pídale a Dios. Pues si a alguien también le falta fortaleza, firmeza, pídasela a Dios. Pídele a Dios todo lo que te haga falta, todo lo bueno, obviamente. Y si tú le dices, Señor, yo no puedo, la verdad me siento tan debilitado, tan esclavizado, por tantos años le he dado tantas riendas a tantos pensamientos incorrectos, negativos, ayúdame. ¿Tú crees que Dios, que es bueno, no te ayudará en esto? ¿Tú crees que Dios, que sabe en lo que se estás perdiendo en la batalla, los pensamientos que estás siendo avasallado una y otra vez, no te va a ayudar si tú le pides, si tú le clamas, si tú buscas fortalecerte en Él? Yo quiero que tú entiendas que Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todo pensamiento incorrecto, todo pensamiento que te aleje de Dios, te lo aseguro, obviamente no viene de Dios. Yo te continuo mucho cuando platico con las personas, siempre le hago reflexionar, ese pensamiento de quién crees que viene, ¿de Dios o del enemigo? Y la gente a veces ya reflexiona y dice, sí, no viene de Dios. No viene de Dios. Cristo vino a los necesitados, Cristo vino a los cautivos, Cristo vino a liberar las mentes cautivas por el pecado. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo, y esas implican o aplican a nuestra mente también, para deshacer todo pensamiento incorrecto. Entonces, acuérdate que Dios no es Dios de confusión. Quiero decirte que tú tienes que cuidar esas puertas en tu mente. Ten cuidado de cierta clase de música. Hay música que es ocultista, hay música que es satánica, abiertamente satánica. Hay brujería en todos lados y en todas partes. Ten cuidado también. Ten cuidado de practicar una actividad cultica, jugar la cuija, jugar juegos oscuros. La gente dice, ay, eso no es cierto. No, ten cuidado de esto. Ten cuidado de las técnicas de control mental que ocupan los hipnotistas, y ten cuidado de todo aquello que en lugar de llevar tu mente más a Cristo, lleve más tu mente a las cosas negativas, incorrectas, o por qué no decirlo, del diablo. Que tu pensamiento persevere más en las cosas de Dios. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y creo que teniendo esas dos enseñanzas, esas dos verdades, tú puedes decidir a quién servir, en quién pensar, en quién concentrar la mayoría de tu tiempo y tus pensamientos, en quién pensar, en qué pensar. A lo mejor algunos de ustedes ama mucho a su familia, a lo mejor como naturalmente nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos. Bueno, piensa en ellos, pero piensa en ellos en relación a Dios. ¿Cómo puedes acercarlos más a Dios? A lo mejor tú piensas mucho en tu trabajo, también no es malo, pero que Dios esté en tu trabajo, glorifica a Dios en tu trabajo, piensa cómo le da gloria a Dios tu trabajo, cómo puedes dar empleos a otras personas, si eres un empresario.
¿Cómo puedes influenciarlos para que ellos puedan también conocer de Dios? O si tú eres un trabajador, ¿cómo puedes influenciar, verdad? Sin interferir, obviamente, en los tiempos de trabajo, pero ¿cómo puedes influenciar con tu testimonio a otros, a tus compañeros, para que también busquen a Dios, a tu jefe o a tus jefes en el trabajo? Si tú a lo mejor eres un comerciante, ¿cómo en el comercio puedes estar vendiendo, pero también puedes glorificar a Dios? Si tú eres una ama de casa, ¿cómo puedes estar teniendo una influencia tan directa en tus hijos, pero también en los vecinos, en las vecinas, para que ellos glorifiquen a Dios y digan, mira esa mujer, mira ese hombre, son piadosos, son padres que aman a sus hijos, que aman a Dios y pueda hacer influencia a otros? Es decir, piensa en Dios en todas las facetas. Uno de los errores más grandes que tienen las personas es pensar que Dios se queda encerrado en 4 paredes en una congregación. Dios está en todo lugar. Y Dios quiere que podamos influenciar a los demás también con el ejemplo, con la palabra, con un buen testimonio, que les hablemos de Cristo. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y que podamos pensar en lo que hemos escuchado, reflexionar. ¿A quiénes has estado escuchando estas últimas semanas, estos últimos meses? ¿Por quién estás siendo influenciado en este momento? Esos pensamientos de rencor, de envidia, de celos, de avaricia, de lujuria, de adulterio, esos pensamientos de fornicación, esos pensamientos de venganza, de ira, de rebeldía, esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, esos pensamientos de pleito en tu mente, en tu corazón, esos pensamientos de resentimiento, de amargura. Todo eso tienes que identificar que no viene de Dios. Aún si el diablo te ha engañado haciendo pensar que eres tan malo que para ti no hay oportunidad, o condenándote, culpándote, pisoteándote, desanimándote, hablando mal de Dios o hablando mal de los cristianos, no le hagas caso. Identifica esos pensamientos, llévalos cautivos y clama a Dios y pide una mente sana, una mente limpia, pensamientos buenos, pensamientos que te lleven a Cristo, como decía el apóstol Pablo, tener la mente de Cristo, porque menos que eso no te servirá en este mundo, pecador. No te servirá a ti ni a mí en este mundo tan perdido. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito Dios, gracias por cada persona que está aquí. No es casualidad que estén aquí, Señor, y es un milagro. Y aún te ruego por cada persona que está, Señor, escuchando esta enseñanza o viendo esta enseñanza en diferentes partes de México, de Colombia, de América y de todo el mundo, Señor. Que tú seas muy glorificado, Señor. Que ningún pensamiento incorrecto pueda anular nuestro entendimiento o nos pueda alejar de ti, sino que podamos volver a ti, Señor, de todo corazón, pero cuidando primeramente nuestros pensamientos, porque ahí empieza o la victoria o la derrota para alguien que te está buscando con sinceridad. Ayuda a la gente que te está buscando de todo corazón, Señor. Ayuda a la gente que realmente te necesita y que te está buscando, que es humilde y es sincero o sincera. Ayuda a las familias aquí representadas. Ayuda a las congregaciones, ayuda a los estados, departamentos, países. Ayuda, Señor, a toda gente que te esté buscando de todo corazón, porque son tiempos finales, porque son tiempos peligrosos. En tu nombre, que es sobre todo un nombre, Señor Jesús. Amén y amén.